Muchas gracias. En esta presentación voy a presentar unos casos únicos de mi práctica. No tengo nada que revelar en esta presentación. Objetivos de aprendizaje, importancia de escaneo, basado en las quejas del paciente, y importancia de la exploración dinámica. Es muy importante. Tratamiento basado en un diagnóstico adecuado. El caso primero es un caso de síndrome de Osgood-Schlatter. Es una mujer de 15 años, vino para evaluación del dolor de rodilla derecha por aproximadamente un año. Ella sentía más dolor cuando corría. Ella fue vista por un médico ortopédico que realizó una radiografía de su rodilla. Según su madre, la radiografía salió normal. No tenía nada. Cuando le pregunté por la ubicación del dolor, ella señaló justo debajo de la rodilla para la ubicación del dolor. El examen ecográfico de su rodilla mostró una área hiperecoica en el tendón rotuliano, con su unión con tuberosidad tibial. Basado con este hallazgo, mi diagnóstico fue síndrome de Osgood-Schlatter. Se repitió la radiografía de la rodilla poniendo atención de la tuberosidad tibial. La radiografía confirmó que era la síndrome de Osgood-Schlatter, como se muestra aquí. Es la radiografía. En el tendón, en la tuberosidad tibial, tiene la lesión en radiografía también. Ella fue referido para la evaluación ortopédica. Yo soy un reumatólogo. No puedo hacer nada con este tipo de problemas. Es un caso número 2. Es derrame de la vaina del tendón defibular corto. Es un hallazgo no muy común. Este hombre de 40 años vino para evaluación de hinchazón del tobillo derecho por 3 semanas. El examen clínico mostró aquí la hinchazón justo debajo del maleolo lateral. La ecografía mostró distensión de la vaina del tendón defibular corto. El tendón defibular corto en eje longitudinal. Para ver que aquí tiene derrame, efusión en la vaina del tendón. Bajo guía de ultrasonido, fui capaz de sacar un líquido 2 mililitros de sinovial fluido. Aquí está la video presta. En la vista de seguimiento, 2 semanas más tarde, él no tiene ningún dolor. No necesito ninguna inyección, solamente saco el líquido, le
y ayuda mucho. Esto es un caso número 3. Es una mujer de 35 años que tenía dolor del hombro derecho por más de un año. Para la ubicación del dolor, ella señaló la parte superior de su hombro derecho, como se indica aquí. Aquí, tiene dolor aquí. Ella fue vista por un médico ortopédico que realizó un radiografía. Le dijo que su hombro estaba normal. Ella fue enviada para terapia física que empeoró su dolor. La ecografía con un protocolo estándar del hombro era normal. La ecografía dinámica del hombro con atención al área dolorosa mostró subluxación de la articulación acromioclavicular. Aquí el examen, movimiento, en aquí es un vídeo de subluxación de articulación acromioclavicular. Se le aconsejó a la paciente la evaluación ortopédica a la luz de este hallazgo. Sinovitis de la articulación del pisiforme. Es una mujer de 45 años con artritis reumatoidea de larga duración. Es mi paciente con artritis reumatoide. En la vista de seguimiento se quejó de dolor en su muñeca izquierda. Está aquí. Ella tenía mucho dolor al tocar sobre el pisiforme. La ecografía mostró una distensión hipoecoica de la articulación del pisiforme. Aquí la articulación del pisiforme, piramidal, pisiforme. La articulación del pisiforme. En la ecografía, aquí, pisiforme, aquí, piramidal, y la articulación del pisiforme. Se le dio a ella una inyección de glucocorticoide en la articulación del pisiforme bajo guía de ultrasonido. En la vista de seguimiento, 2 semanas más tarde, ella no tiene ningún dolor. Subluxación de articulación del hombro. Es un hombre de 64 años, tenía dolor de su hombro derecho por 2-3 años. Tuvo cirugía del manguito rotador hace 15 años. Él tenía dificultad de dormir por la noche debido al dolor del hombro. Él vino solicitando una inyección en su hombro en consejo de su amigo, que es mi paciente con artritis reumatoide. En el examen clínico del hombro, él tenía una sensación de chasquido durante la rotación interna del hombro. La ecografía dinámica demostró claramente la separación de la cabeza humeral de la cavidad glenoidea durante la rotación interna de su brazo, indicativa de subluxación glenohumeral. Aquí es el glenoide, la cabeza de humeral. Al paciente fue informado que la inyección no le ayudaba con su problema mecánico. Necesitaba una intervención ortopédica.
sea, fractura de Lisfranc. El hombre de 68 años se fracturó el pie derecho 14 meses antes de su visita de mi oficina. Fue tratado por su podólogo con una bota por 3 meses y luego con la terapia física por 3 meses. A pesar del tratamiento, él continuó teniendo dolor en su pie. Su podólogo le dijo que su pie había sanado. El paciente me pidió si podía mirar su pie con ultrasonido y ayudarle con su dolor. La ecografía mostró una señal Doppler color positivo en el sitio de fractura indicativa de la inflamación activa. Bajo guía de ultrasonido se le dio una inyección de glucocorticoide en el sitio de la inflamación. ¿No trabaja? Aquí la aguja, el sitio de inflamación. Aquí el sitio de inflamación y la aguja y la inyección. En la vista de seguimientos, 2 semanas más tarde, él no tenía ningún dolor. Quiste meniscal. Un hombre de 60 años que tenía dolor en la rodilla por más de 6 meses. Para localización de dolor, señalo el parte medial de su rodilla. Aquí. La ecografía mostró un desgarro de meniscal medial aquí. Y una lesión quística profundo a la parte inferior del ligamento colateral tibial. Es un video. Desgarro del ligamento y la lesión quística. La expiración de la lesión bajo guía de ecografía produjo 2 mililitros de material muy espeso, similar al material de un quiste sinovial. El paciente se sintió mucho mejor en la vista de seguimiento 10 días más tarde. Desgarro del tendón de cabeza larga del bíceps braquial. Un hombre de 68 años vino solicitando una inyección para el dolor de su hombro. Él repentinamente sentía dolor en su hombro izquierdo después de jalar una alfombra mientras movía los muebles. El examen clínico del hombro mostró una área equimótica aquí. En la localización del tendón de la cabeza larga del bíceps braquial y una protuberancia del músculo bíceps braquial que indica un rasgón del tendón de la cabeza larga del bíceps. La ecografía mostró la pérdida de la integridad del tendón de la cabeza larga del bíceps, confirmando la sospecha clínica. Si aquí la ecografía, eje largo y el eje corto. Al paciente se le dijo que una inyección no ayudara a su problema del hombro. Se le aconsejó una consulta ortopédica. Rodilla de saltador. Es un hombre de 65 años que vino para la evaluación del dolor de la rodilla derecha por 3 días.
El dolor se desarrolló después de hacer ejercicio poniendo algunos pesos en su pie. En el examen clínico tenía hipersensibilidad justo debajo de la rótula. Está aquí. La ecografía mostró un engrosamiento del tendón rotuliano con pérdida de la estructura fibrilar en su unión a la rótula. Aquí. ¿O no? Sonográficamente tenía tendinopatía del tendón rotuliano en su conexión a la rótula, también conocida la rodilla de saltador. Se le aconsejó al paciente que dejara descansar la rodilla hasta que su dolor se resolviera. Ruptura del quiste de Baker. Tiene una historia muy interesante. Este hombre de 66 años desarrolló hinchazón de la rodilla derecha 2 semanas antes de su visita de mi oficina. La hinchazón de rodilla se trasladó a la parte posterior de su rodilla. La noche antes de su visita a mi oficina, él notó una decoloración negra y azul de su pierna y una disminución de hinchazón en la parte posterior de su rodilla y vino para la evaluación. Aquí tiene azul y negra decoloración de la pierna. El examen clínico, él tenía una hinchazón quística en la fosa poplitea de la rodilla derecha. No tenía hinchazón de rodilla. Aquí. No tiene nada en la rodilla. La ecografía de la rodilla mostró hinchazón hipoecoica en la fosa poplitea con una pista longitudinal hipoecoica del contorno redondeado distal indicativo de la ruptura de la quista de Baker. Aquí. Aquí está la pista, es la parte distal redondeada, aquí la quista de Baker. Teniendo en cuenta la fuga continua desde la quiste distendido, el quiste fue aspirado bajo guía del ultrasonido para detener más fugas y por lo tanto promover la curación. En la vista de seguimiento 2 semanas más tarde, la decoloración de la pierna había desaparecido y el paciente estaba completamente asintomático. Rasgón del tendón calcáneo. Una mujer de 65 años vino para la evaluación de la hinchazón del tobillo derecho. Cuando le pregunté para la ubicación de la hinchazón, ella señaló sobre el tendón de Aquiles, como se indica aquí. El examen físico mostró una hinchazón fusiforme en el tendón calcáneo, el tendón de Aquiles. Aquí, ese tendón de Aquiles es una hinchazón fusiforme. La ecografía mostró una zona hipoecoica, hinchada en tendón calcáneo con pérdida de la arquitectura fibrilar, indicativa de tendinopatía y desgarro del tendón. No. Aquí. Es un videoclip para el tendón, desgarro
Al paciente se le aconseja una evaluación ortopédica para el rasgón parcial del tendón calcáneo. Rasgón del tendón superficial de los dedos. Este caso es muy importante para mí, que prueba que el ultrasonido es mejor que resonancia magnética. Es una mujer de 46 años con artritis reumatoide de larga duración. En la vista de seguimiento, ella se quejó de dolor y hinchazón en la cara palmar de mano izquierda. Aquí. Está aquí. Su dedo se ha quedado atascado y ella ha estado jalándolo para colocarlo en su lugar. Para localización del dolor, apunto aquí, en la misma locación. Metacarpo falángica segunda. Ella solicitó una inyección en su dedo. Me pidió para una inyección. En el examen físico tenía hinchazón ligera en la cara palmar de su articulación metacarpoflángica segunda de la mano izquierda con síntomas de tinosinovitis estenosante. Se dice dedo de gatillo. La ecografía mostró engrosamiento de la polea A1 y un desgarro parcial del tendón de flexor superficial de los dedos. Aquí y aquí. Es una imagen longitudinal y transversal. Ella fue referida a un cirujano de mano. MRI hecho a petición del cirujano de mano. Se reportó desgarro completo del tendón de flexor superficial de los dedos. La exploración quirúrgica mostró solo un desgarro parcial del tendón flexor superficial de los dedos, como se observó en la ecografía. Absceso de pie. En esta mujer de 50 años vino para la evaluación de una hinchazón dolorosa en el dorso de su pie. Por una semana, que ha empeorado progresivamente. Ella fue enviada por su médico primario para la evaluación de artritis séptica o gota. El examen físico mostró una hinchazón hipersensible sobre el dorso de su pie derecho. La ecografía del pie derecho mostró una hinchazón subcutánea heterogénea compresible. Aquí. Si estaba compresible, tiene un señal de Doppler. No hubo indicación ecográfica de compromiso articular. La articulación está normal. Si bajo guía de ultrasonido fui capaz de sacar 1 mililitro de líquido purulente, el líquido fue enviado para análisis. Los síntomas de los pacientes se resolvieron completamente con 2 semanas de tratamiento con antibiótico. En este caso,
La intentada aspiración ciega de la articulación podría haber empujado la infección en la articulación debajo. En conclusión, la ecografía musculoesquelética de un paciente basada en las quejas del paciente ayuda a realizar un diagnóstico adecuado y planificar un tratamiento adecuado.